7:41. El jueves se va a realizar en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, uno de los foros de libertad de prensa sobre las Américas más importantes de la región, el día jueves. Y uno de los presentes, moderadores y además con palabras de clausura, será el ex vicepresidente de la República, ex embajador de Colombia en Estados Unidos y periodista, ex director de RCN Radio, don Pacho Santos. Don Pacho Santos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muchas gracias por abrirme este espacio para un tema tan importante en estos momentos tan difíciles de la democracia. Foro de la libertad de prensa en las Américas, debates y perspectivas. Doctor Santos, ¿cómo está la libertad de prensa en la región? Está en su peor momento quizás desde las dictaduras militares de los años 60 y 70. Cuando uno mira de México a Argentina, uno empieza a ver la cantidad de muertos en México por cuenta de los narcos. Hasta el punto que en un entierro de un periodista, los narcos llegaron y amenazaron a todos los que estaban en el entierro, que tuvieron que salir corriendo, etcétera. Nadie protege a los periodistas en México y por el contrario, el mismo presidente AMLO se ha encargado de generarle un espacio de tremenda incertidumbre a los periodistas. Les ha generado, los ha estigmatizado brutalmente. Y ese es un nuevo elemento de la censura y del tema de la libertad de prensa, cómo los gobernantes estigmatizan a los periodistas. Este tema que ya se ve, pues que está empeorando. Uno va a Nicaragua, uno va a Venezuela, uno va a Argentina, uno empieza a ver país por país y hay un deterioro brutal. Y vamos a enfrentar esto desde la perspectiva de los mismos periodistas. Vienen periodistas de México, viene el periodista Chamorro, de esa familia ilustre de periodistas nicaragüenses que está exiliado creo que en San José. Vamos a tener una conversación con un periodista cubano que nos va a contar lo que pasa en Cuba y después, sobre todo, de las protestas del año pasado. Vamos a hablar sobre el tema de la privatización de la libertad de prensa en los medios y redes sociales y la polarización. Entonces va a ser todo un proceso incluyente para que la gente entienda que hoy la libertad de prensa en América Latina está más amenazada que nunca. 7:44, doctor Santos, muy buenos días. Le saluda William Calderón. ¿Está amenazada la libertad de prensa en Colombia? ¿Qué evaluación hace usted de lo que está ocurriendo y de lo que se viene? Pues mire, sin duda la gran amenaza ahorita son los grupos ilegales que generan, sobre todo en pequeñas emisoras y en periodistas independientes en zonas de conflicto, un riesgo muy, muy, muy grande. Creo que la crisis económica de los medios de comunicación es otra parte de esta crisis que hoy vive la libertad de prensa, pero comparado a muchísimos de los países de la región, creo que estamos bien. Tenemos un muy buen programa de protección de periodistas, creo que es modelo en el mundo, pero de todas maneras no hacemos, tenemos también nuestros propios problemas, empezando pues con la posibilidad de que llegue Gustavo Petro, quien no me cabe la menor duda es una persona que va a seguir el modelo de AMLO de estigmatizar medios de comunicación, estigmatizar quien no piensa como él, y no sabemos si programa de protección de periodistas como el que hoy tiene el gobierno se mantenga. Ex embajador, y hablando sobre eso, ¿usted ha podido encontrar únicamente riesgos en los gobiernos de izquierda populista? ¿No encontraron problemas para la libertad de prensa y para la seguridad de los periodistas en gobiernos de derecha? Sí, claro que sí también, y por eso, es más, hace unos días hay un reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa de todo que está de acuerdo con lo que estamos diciendo en este foro, pero sin duda la estigmatización también proviene del populismo de derecha. En eso también el tema de narcos y el riesgo a periodistas en Brasil es grandísimo también. Yo creo que los narcos son la gran amenaza a la vida y a la integridad de los periodistas por encima de cualquier otra cosa. Y eso con el estigma. Leonardo Coutinho, un gran periodista brasileño, le tocó salir después de haber investigado cómo hubo todo un proceso de lavado con Odebrecht en Brasil.
Entonces, sí, claro, no, el problema es generalizado, y no es solo izquierda, sino también el populismo de derecha genera ese tipo de estigmatización. Doctor Santos, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. A mí me parece muy importante el foro. Mi pregunta es, ¿qué viene después del foro? Uno siente que muchas veces le estamos como ladrando a la luna. Se sabe de todos los abusos contra la libertad de prensa en los regímenes que usted ha mencionado. Hay unos reportes del relator de libertad de expresión de la OEA, pero eso no produce ningún efecto. Los organismos multilaterales más en nada. Entre más se denuncia, más brutales son las represiones contra la libertad de prensa, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Pues mire, precisamente el relator de libertad de prensa de la OEA va a estar en un foro, en uno de los paneles, que además es colombiano, es el doctor Vaca. Por ahora lo que sigue es seguirle ladrando, pero ladrando más cerca. Nuestra idea es hacer este foro más adelante, pero ya en Washington, para que el Congreso de los Estados Unidos escuche. Este primer foro es más hacia América Latina, pero el segundo sí va a ser más hacia los centros de poderes para que Estados Unidos empiece a entender que la lucha por las libertades, porque ese es el epicentro de lo que está pasando en América Latina. El gran debate en América Latina es entre libertad y dictadura. Esa es la verdad. Y dentro de esas libertades y esas dictaduras, pues una de las libertades más importantes es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y buscar los escenarios para que el Congreso de los Estados Unidos y seguramente el gobierno empiecen a pensar, bueno, ¿cómo ayudamos a los países a proteger la libertad de prensa? Sí, es Pacho, con los buenos días. Es uno de los temores que tenemos varios periodistas y es, digamos, cómo se podría ejercer esta profesión en un eventual gobierno de Petro cuando hemos sido víctimas de todo tipo de persecuciones, amenazas, estigmatizaciones por parte de muchas de las personas que están en la campaña de Gustavo Petro, muchas veces ni siquiera por Gustavo Petro, sino por los señores Bolívar, Benedetti, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Usted dice que aquí pasaría lo mismo que en México, con AMLO. ¿Qué le pasó a los periodistas en México, en el gobierno de AMLO? Pero tú has sido víctima también de eso y no nos olvidemos que a un analista como David Guitis Petro lo llamó nazi. Entonces, él tiene su espacio de estigmatización también y él es bueno para estigmatizar. De ahí surge su campaña y de ahí surge una parte de su poder. ¿Qué pasa con AMLO? Mire, lo primero es que AMLO empieza a desacreditar permanentemente el trabajo de los periodistas. No con argumentos, sino con estigma. Le doy un ejemplo. A un periodista consiguió la información de cuánto ganaba, información que tiene, que es secreta y que la maneja la autoridad de Carlos Loret de Mola. Exactamente, y en su programa cogió y dijo, es que este señor gana esto y esto y esto y esto, por lo tanto no tiene autoridad moral. Y era porque estaba investigando los negocios de uno de los hijos de AMLO que está metido en toda clase de negocios corruptos. A otro periodista, Raimundo Rivapalacios, lo amenazaba de tantas maneras y lo estigmatizaba de tantas maneras que él tuvo que ponerle una denuncia penal al presidente para que parara esas amenazas. Es un tema continuo, es un tema permanente. Y si usted le suma a eso de Venezuela, los narcos, que aquí no podemos, en Colombia, no podemos desechar que lo que pasó a finales de los años 80 y 90, donde yo fui víctima del secuestro de Pablo Escobar y tantas personas murieron por cuenta de los narcos, que se haga una alianza de esas en la que intereses comunes acaben generando otro tipo de, una nueva ola de violencia contra los periodistas. A mí me preocupa terriblemente lo que pueda pasar con la libertad de prensa en un gobierno del señor Gustavo Petro. Yo, y lo he dicho permanentemente, no creo en las credenciales democráticas de Gustavo Petro. Él dice que en Colombia no hay democracia. Entonces, pues, para él tampoco hay libertad de prensa, es decir, lo que ustedes están haciendo es un trabajo espúreo. Él lo ha dejado saber. Y pues a mí la llegada del señor Gustavo Petro a la presidencia me preocupa tremendamente porque Petro y sus aliados y sus conserjes y algunos otros en los medios se encargan también de aprovechar esos espacios para estigmatizar.
Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Don Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de la República, ex embajador de Colombia, ex director de RCN Radio. Gracias por darnos algunos minutos y estaremos pendientes de este foro que pinta muy bien, muy amable, muy gentil. Luis Carlos, y quien lo quiera seguir, es muy fácil. Se meten a una página que es freedom.fiu.edu/events, que sé que es difícil, pero está en mi Twitter. Y ahí lo pueden seguir porque va a ser transmitido en vivo y en directo todo el foro.